Buenos días con todos, mi nombre es Jamie Paredes Pizarro, soy estudiante de la Universidad Nacional de Trujillo y en esta mañana les voy a explicar parte de mi proyecto de tesis que fue desarrollado en el Instituto Nacional de Ciencia y Nutrición Salvador Subirán. Este proyecto de investigación es titulado Primera fase de desarrollo de una vacuna contra el Helicobacter pylori por medio de virus recombinantes. Entonces, el Helicobacter pylori es una bacteria que tiene forma helicoidal, es un bacilo helicoidal y tiene características como su proliferación, que va desde un rango de pH de 6 a 7, se adquiere en la infancia vía oral o fecal oral. Esta bacteria está en más del 50% de la población a nivel mundial y hasta la actualidad no se tiene una vacuna para poder erradicarla, es decir, una vacuna eficaz. Entonces, otro aspecto muy importante de esto es también que no se cuenta con las vacunas eficaces, ya que no tienen el tiempo prolongado que se necesita para erradicar todas las enfermedades que esta bacteria causa, como cáncer al estómago, gastritis, úlceras, etcétera, con diferentes factores también ambientales. Otra cosa es que estas bacterias, como justamente no hay una vacuna para erradicarlas, se ha hecho un tratamiento con antibióticos, los cuales desarrollan una resistencia bastante alta. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de esta bacteria? Bueno, esta bacteria, como ya habíamos mencionado antes, necesita un rango de pH de 6 a 7 para tener una proliferación exitosa, ¿no? Pero todas las enfermedades que mencionamos, que están todas ligadas al estómago, están ligadas a partes del estómago donde es un ambiente inhóspito para el desarrollo de bacterias, pero el Helicobacter pylori puede sobrevivir a este ambiente. Es así que el Helicobacter pylori, con los diferentes factores de patogenicidad que tienen dentro de su organismo, ella, al estar en cierta región del estómago llamado antrum, que es la región más ácida del estómago, ella con diferentes quimiorreceptores o transductores de señales puede detectar la urea y a la vez poder utilizar la enzima o este factor de patogenicidad tan importante que es la ureasa. Con la ayuda de la ureasa ella puede desdoblar a la urea o hidrolizarla y convertirla en dos componentes, que es el dióxido de carbono y el amoníaco. Gracias a estos componentes pueden neutralizar su medio y calinizarlo un poco más, en la cual el medio del Helicobacter pylori que lo rodea va a ayudar a que ésta siga moviéndose por este ambiente tan inhóspito y pueda llegar a las glándulas de las células gástricas. Entonces, es ahí donde el Helicobacter pylori, también a través de otros factores de patogenicidad llamados CAG-A y BAC-A, va a poder realizar la destrucción de estas células a través de estas citotoxinas y iniciando una vacuolización dentro de las células. Entonces, aquí tenemos una representación mucho más gráfica de lo que ocurre en las glándulas de las células epiteliales del estómago, en donde gracias a vecinas también llegan a las células del estómago y pueden segregar estas citotoxinas y empezar la destrucción de las células. Y vienen más y más hasta que generan las enfermedades que conocemos como gastritis, úlceras y cáncer al estómago. Entonces, enfocándonos más en este factor de patogenicidad que es la ureasa, nosotros podemos decir que, bueno, no son todos los factores de patogenicidad, no son todos tan estudiados como la ureasa, ya que justamente por esta ureasa le permite su supervivencia dentro de este medio. Pero la ureasa, en toda su estructura, solamente en una subunidad de esta despierta la patogenicidad. Así también la activación de esta ureasa se da por átomos de níquel, exactamente 2, gracias a este complejo proteico que vemos aquí, que está dispuesto por UreG, UreF y UreH. Gracias a este complejo proteico, estos dos átomos de níquel pueden acoplar a un sitio específico dentro de la estructura de esta enzima ureasa
y es donde puede hacerla funcional. Es así que ya enfocándonos en esto, en su patogenicidad, vamos a pasar al otro personaje importante de este desarrollo, que son los virus adenosociados. Los virus adenosociados, por su mismo nombre que lo representa, se asocian a virus herpes o virus adenovirus, valga la redundancia, que le ayuda a tener una completa replicación e integración de su genoma. Necesitan estos para poder replicarse, pero solo no es posible. Es así que cuenta con características de ser un virus desnudo, tiene una cadena sencilla de DNA. El tamaño de este virus adenosociados es 4.7 kilobases y su cápside es icosaédrica. Aquí tenemos una representación de su genoma en sí, y es que vamos a enfocarnos sobre todo en este gen llamado CAP. Vamos a enfocarnos en este gen que es el que va a expresar 3 proteínas importantes, las cuales son BP1, Sí. BP2 y BP3. Que mamá, me está llamando mi mamá, que le llame a mi mamá. Dice que le llames. Bueno, continuamos. Catherine, por favor, silencia tu... Entonces, este gen CAP va a expresar estas 3 proteínas, ¿no? BP1, BP2 y BP3. Si nos damos cuenta, estas 3 proteínas están sobrelapadas una sobre la otra, porque comparten casi toda su secuencia, pero no la secuencia de amino terminal. Entonces, la proporción de expresión de cada una de estas proteínas es de 5 para BP1, 5 proteínas para BP2 y 50 proteínas de BP3. Entonces, si nosotros lo explicamos al español, tendríamos 60 partes de proteínas que van a ensamblarse para hacer un icosaedro. De eso se trata estas proteínas. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar de que, ¿qué pasaría si nosotros insertáramos una secuencia dentro de, podría ser cualquiera de estas 3 proteínas, ya que se sobrelapan y comparten secuencias? ¿Qué pasaría si insertáramos un gen de interés? ¿Qué pasaría si lo insertáramos? Esta se representaría en la cápside icosaédrica, se representaría de manera en relieve, como chupones en cada una de las partes de las cuales se han expresado. Ya sea por lo que estaba comentando anteriormente, esta sería una repetición de 60 veces, por la proporción que hay en estas 3 proteínas. Es así que nosotros aquí podemos ver un alineamiento entre diferentes serotipos de virus adenosociados. Y las partes que ustedes pueden observar en negro son partes conservadas, secuencias conservadas, y observamos otras regiones que no están resaltadas porque son loops o también secuencias no conservativas. Son secuencias que cambian, pero no afectan la estructura del virus adenosociado. Entonces, entre diferentes estudios se ha determinado que ciertas posiciones de loops dentro de los virus adenosociados son bastante satisfactorias para poder insertar hasta a cierto número de inserto o de gen que se quiera ingresar en esas posiciones. Entonces, para este proyecto de investigación se seleccionó la posición 590, en la cual se tomó el serotipo 8 para el gen CAP del virus adenosociado. Es así que nosotros teníamos el interés de colocar un inserto entre la posición 590, que vendría a ser esta N que representa el aminoácido de la asparragina, y entre esta T que sería la treonina. Entonces nuestro inserto iba a ir dentro de estos 2 aminoácidos. Entonces, las ventajas de utilizar un virus adenosociado es que es inocuo en el hombre, tiene un amplio rango de pH y una vida útil y una expresión prolongada. Es lo que nosotros queremos. Si se va a expresar en parte de la cápside, esto va a ser muy prolongado. Y justamente esta estabilidad en la cápside se da por un complejo proteico llamado barril beta. Es lo que hace que sea bastante resistente.
y si se va a utilizar, por ejemplo, el genoma del virus adeno-asociado, este como transgen no va a dar vuelta a una mutagénesis insercional. Una desventaja que se encuentra en los virus adeno-asociados es que tiene una limitación del inserto si es que se utiliza como para representarlo en cápside, como ya habíamos mencionado anteriormente. Las inserciones son mínimas en promedio, entonces esa es la única limitación que tiene de utilizar este virus adeno-asociado. El objetivo de todo esto, entonces, es hacer una construcción de clonas para la inserción de epítopos de la enzima ureasa de la subunidad B, la cual recuerdan es la más patológica, del Helicobacter pylori, para ser expresados en la cápside de los virus adeno-asociados, y así vamos a poder generar la vacuna. Entonces, ¿cuál es el procedimiento de todo esto, no? Primero se va a seleccionar el epítopo del Helicobacter pylori, o lo que va a representar la parte específica del Helicobacter pylori de la ureasa en sí, de la subunidad B, la que va a tener más inmunodominancia y que va a hacer va a potenciar más una respuesta inmune dentro del organismo. Entonces, para esto se hizo un mapeo de epítopos de toda la ureasa para saber qué posiciones dentro de la secuencia de la ureasa había epítopos más inmunodominantes, ¿no? Entonces, es así que se utilizó también servidores online en bioinformática llamados RankPep y Analysis Resource. Para esto se pudo identificar varias posiciones, de las cuales ya se hizo una selección. Es así que a partir de otra investigación hecha en el mismo año en el que realizaba mi tesis, nos dimos cuenta de que unos investigadores habían determinado de cada posición de epítopos que se seleccionaba de una secuencia de ureasa, de cada uno de ellos se clasificaba también según la capacidad inmunogénica que tenía. Es así que nosotros ya podíamos observar qué posición tiene inmunidad para células B, qué posición tiene inmunidad para células T. Inmunidad celular y humoral, es lo que más que todo se requería. Es así que se seleccionó dos posiciones, de las cuales fueron la posición 317 hasta la posición 339 y también la posición 327 hasta la 334. Si ustedes se dan cuenta, en la primera posición mencionada nosotros tenemos aquí la gráfica, la posición 317 hasta la posición 339. Abarca estos dos epítopos que fueron clasificados en esta investigación. Entonces, aquí podemos observar que desde la posición 317 ya tenemos una inmunidad del tipo celular para que nos abarque también una inmunidad de tipo humoral, de células B. Entonces, eso fue una gran oportunidad para tener todo esa secuencia, ese pedazo de epítopo y poder utilizarlo. Entonces, nosotros pasamos a establecer qué métodos de inserción vamos a realizar en esta investigación. Entonces, como ya les mencioné, el virus adeno-asociado contenía diferentes genes. El gen CAP, en el que nos enfocamos más, y el gen REP, que también le servía para replicación. Entonces, hay un plásmido llamado PCR660, que es un plásmido PFAS dual, en el cual este plásmido ya cuenta con esos genes del virus adeno-asociado y se utiliza como vector para clonar y clonar. Entonces, es así que nosotros nos guiamos de este PCR660 para poder hacer una mutagénesis directa, es decir, tener o hacerle un estudio de qué enzimas de restricción no cuenta para poder nosotros insertar esta enzima de restricción con la mutagénesis directa y nosotros así poder insertar nuestros epítopos. De que si nosotros hubiéramos elegido otro tipo de enzima de restricción ya que está dentro de este plásmido, hubieran hecho más cortes, lo cual no nos convendría, ¿no? La estructura del plásmido hubiera fallado. Entonces, como ven en la gráfica de la mano derecha, nosotros tendríamos el plásmido y todo lo negro sería la nueva secuencia que se amplificaría gracias al kit de Quick Change, y esta protuberancia
Esta protuberancia sería la nueva inserción que sería, en este caso, hacer una modificación de una enzima de restricción que PCR660 no tenga. En este caso, la enzima de restricción que no se encontró dentro del plásmido PCR660 fue NOT1. Es así que por la facilidad de stock también que se tenía, es que se utilizó o se eligió NOT1 para realizar esto. Esta es una de las estrategias para poder insertar el epítopo seleccionado de las posiciones que ya les mostré. Otra estrategia para hacer este inserto era hacer un diseño de un gen sintético. Y es que, como ustedes ya lo vieron anteriormente, nosotros necesitábamos hacer la inserción de nuestro epítope en la posición 580 del gen CAP, ¿no? Entonces, nosotros aquí tenemos el gen CAP, y justamente la posición 580 dentro del genoma está flanqueada por estas dos enzimas de restricción. Entonces, lo que nosotros haríamos para el diseño del gen sintético era utilizar justamente estas enzimas de restricción y juntamente con esto, insertar el epítopo directamente. ¿Y cómo se hace eso? Entonces, nosotros aquí tenemos parte del gen de CAP, y estas partes resaltadas en rojo son las enzimas de restricción mencionadas aquí, que son SCM1 y SAN1. Entonces, estas enzimas de restricción, como ven, están flanqueando a las posiciones 590 y 591. Aquí tenemos el sitio de restricción NOT, que ya prácticamente ha sido creado, ha sido diseñado, y todo lo resaltado en verde sería el epítopo seleccionado por nosotros. Entonces, es así que toda esta secuencia ya sería parte de nuestro gen sintético. Todo esto se mandaría a una empresa a sintetizar y nos lo entregaría solamente para colocar en nuestro plasmido. Entonces, aquí hubo algo interesante, que nosotros para las posiciones, por ejemplo, aquí nosotros utilizamos sitios de restricción iguales, ¿no? Este es la secuencia de la enzima de restricción de NOT1. Entonces, al tener por ambos lados flanqueando el epítope una misma enzima de restricción, en este caso es NOT1, no nos permitiría determinar bien la polaridad a la entrada de todo este gen sintético dentro del plasmido. Es así que para una combinación B, se realizó una combinación B en la cual nosotros cambiamos solamente uno de los lados del flanqueamiento del epítope, que sería NDE1. Entonces, ya no estaría flanqueada por la misma enzima de restricción, sino que ahora ya sería NOT1 con NDE1. Es así que esto sí nos permitiría darnos cuenta de, en pocas palabras, cuál sería la derecha y cuál sería la izquierda, ¿no? de la polaridad de este gen sintético. Entonces, esta fue otra de las estrategias que se realizó para poder insertar nuestros epítopos. Luego, para esto también se realizó un diseño de oligos e insertos, ¿no? Recuerdan que en un principio estábamos mencionando la mutagénesis dirigida a través de quick change. Para eso, igualmente se tuvo que realizar este diseño de oligos. Es así que todo lo que ven aquí marcado en recuadro es parte de la secuencia de BP1 de CAP, y estos resultados vendría a ser la posición 590. Entonces, nosotros, para poder hacer esa mutagénesis y crear un sitio de restricción de NOT1 dentro de un plásmido, lo que tendríamos que hacer es, obviamente, meter esa secuencia de NOT1. Pero al fijarnos bien, al notar que en la secuencia de CAP, nosotros nos dimos cuenta que solamente al cambiar 3 de sus bases, ya podríamos obtener la secuencia de NOT1. Entonces, es así que para el diseño de la generación de este sitio de restricción, solamente se tuvo que cambiar 3 bases. Es así que se dio la mutagénesis dirigida, ¿no? Y bueno, se los llamó 660 NOT1F por forward y el otro para reverse. Entonces, nosotros pasamos al diseño del inserto también, ¿no? Tener en cuenta esto, que estamos utilizando el sitio de restricción NOT1. Entonces, para esto,
nosotros, aquí tenemos la posición que hemos seleccionado del epítopo. Lo que hacemos es solamente establecer la secuencia del NOT1 en una parte y luego insertar todo el epítopo de nuestro interés. Pero como ustedes se dan cuenta, acá hay una base más que está agregada, y esto es para que el marco de lectura de nuestro inserto no corra, porque si nosotros vamos contando, sabemos que la codificación va de 3 en 3, entonces si nosotros vamos contando y el marco de lectura no codifica para lo que tiene que codificar, es cuando se agrega una base más, un aminoácido más, para que pueda, para que el marco de lectura no corra y tenga que codificar. Otra cosa más que deben saber para el diseño de inserto es que ustedes, cuando diseñen ya el epítopo flanqueado por el sitio de restricción, deben saber que este sitio de restricción ya debe aparecer como digerido, porque si ustedes generan un sitio de restricción dentro de un plásmido, al momento cuando va a reconocer su inserto, este ya debe estar de manera digerida, porque recuerden, tiene un corte exacto en el sitio de restricción. Entonces, cuando ustedes hacen el diseño, esto ya debe aparentar estar digerido, es decir, no estar completas, no estar flanqueado por el sitio de restricción completo, sino ya digerido. Entonces, lo mismo sucedió con esto para forward y para reverse. Esto se hizo para la posición de 22 aminoácidos, como ustedes ven acá. Este es para la posición de 8 aminoácidos y este para la posición de 22 aminoácidos, la segunda posición que se tomó en cuenta. Entonces, se tuvo las mismas condiciones. También se vio en el diseño la cantidad de guaninas y citosinas y todo con respecto a ello. Entonces, de otras de las estrategias que se utilizó y la que por tiempo de investigación se realizó aún más, fue el proceso de subclonación. Este proceso de subclonación se llevó a cabo entre dos plásmidos. El primer plásmido que ustedes ya vieron hace 3 diapositivas es el PCR660, y junto con el PTRI se pudo realizar esta subclonación. ¿Por qué elegir el PTTRI? El PTTRI compartía 2 enzimas de restricción con el PCR660, que fueron SMA1 y NHE1. Perdón, NHE1, sí, está. Entonces, ¿qué es lo que se iba a realizar aquí? Como nosotros ya tenemos, como ustedes pueden ver aquí, SMA1 está flanqueando toda la secuencia de CAP igual con NHE1. Entonces, nos convenía bastante sacar todo el pedazo de CAP e introducirlo al plásmido PTTRI, que tiene una capacidad, bueno, no una capacidad, sino un tamaño de 2.6 kilobases. La idea de la subclonación se dio ya que por el tamaño de PCR660 y realizar una mutagénesis dirigida era bastante grande. Era bastante grande por los distintos componentes que a la vez también cuenta este plásmido. Entonces, por lo tanto, la amplificación a veces no era del todo eficaz, y a pesar de ser un kit bastante fidedigno, había siempre distintos errores, por lo cual nos permitimos mejor pasar toda la secuencia de CAP a otro plásmido con un menor tamaño, y es así que este vehículo se volviera más manejable para hacer la inserción de los epítopos. Entonces, como ustedes ven aquí, la secuencia de CAP es mucho más grande de la que, para introducir, de la que tiene este plásmido, de las cuales las enzimas de restricción tienen un flanqueamiento menor a la que tienen en los plásmidos PCR660. Entonces, se dio esto, ¿no? Primero se hizo la caracterización de ambos plásmidos, obviamente para cerciorarnos de que sí eran PCR660 y que sí eran PTTRI. Es así que a través de herramientas online como New England se dio a conocimiento de cuáles eran las enzimas de restricción que tenían y con cuál podríamos hacer diferentes digestiones
y a través de electroforesis y fotodocumentación ver indirectamente que realmente coincidían con sus pesos moleculares, ¿no? Entonces, estos son todos los pasos que se hicieron para el subclonaje de un fragmento del plásmido PCR en Tetraide. Entonces, primero se hizo una doble digestión, luego pasas a hacer una desfosforilación, una purificación de los fragmentos de DNA, luego una ligación, que es para hacer la secuencia continua, y luego sigue una transformación para finalmente extraer el plásmido ya con la clona y el inserto listo. Es así que, bueno, para la doble digestión nuevamente se identifican que enzimas de restricción son las compartidas entre ambos plásmidos. La desfosforilación, obviamente, según un protocolo de fabricación también se realizó este procedimiento. La purificación de los fragmentos de DNA, igualmente, a través de un protocolo de extracción. La ligación nuevamente se puso mucho en juego la cantidad de inserto o la cantidad de DNA que se tenía. Este procedimiento fue bastante tedioso porque como Tetraide es tan pequeño, resultó que se tenía que hacer varias extracciones de su plásmido porque era muy poca la cantidad, y para tener una buena concentración se tuvo que realizar bastante y para que la ligación también pudiera ser exitosa. La transformación, bueno, igual se utilizaron células competentes de H5-alfa para que nuestras células con el inserto, si es que ya tenían el inserto dentro, puedan crecer. Finalmente, igual, la extracción del plásmido se hizo a través de un kit, y finalmente, bueno, los resultados tenemos aquí ya, bueno, las secuencias de nuestros genes sintéticos, ya conteniendo los epítopos del Helicobacter. Esto se sintetizó finalmente, y bueno, se sintetizaron las dos combinaciones que eran NOT1, esta enzima de restricción flanqueando a ambos lados del epítopo, y también NOT1 con ND1. En los oligos diseñados, bueno, esto fue lo que finalmente se pasó a sintetizar. Los oligos PCR 660 NOT1F y forward y reverse fueron diseñados justamente para generar el sitio de restricción dentro del plásmido en la posición 590, y los 4 restantes, que son 660 URE8F, este 8 es el número de aminoácidos del epítopo, forward y reverse, y 22 para las otras posiciones también fueron diseñados, pero ya conteniendo los epítopos a insertar en la posición 590 de la secuencia de PP1 del CAP. Aquí tenemos ya las caracterizaciones de los plásmidos, es así como nosotros nos dimos cuenta. Como vemos, contemplamos el peso molecular de Tetraide digiriéndolo con NHE1 y SMA1. Entonces, nos daba el peso correcto molecular, que era de 2.6. En realidad, aquí no nos muestra 2.6, ya que como se hizo una doble digestión, el otro pequeño pedazo, que es aproximadamente de 38 aminoácidos, 38 bases, no pudo verse porque es muy pequeño. Aquí tenemos la caracterización del plásmido PCR 660. Este sí, con su gran tamaño, es fácilmente observable. Aquí tenemos las dobles digestiones y purificaciones de los fragmentos de DNA que se hizo. Como ven, aquí tenemos a PCR 660 cortado, entonces digerido. Entonces nos da dos fragmentos, uno con peso de 7 kilobases y otro con 2.3 kilobases. Este pedazo de 2.3 kilobases es el que representa nuestra secuencia de CAP totalmente sacada de estoy vendiendo esos visores, pero para niños así, solo los ojos, y acá tiene su personaje. Todo. Luego de la extracción, y purificación de nuestros DNA, nosotros podemos observar aquí cómo tenemos ya los fragmentos de nuestro interés para hacer la subclonación. Entonces aquí, después de ya hacer la transformación de bacterias y haber hecho el sembrado, nosotros obtuvimos como resultados
En nuestra placa A, las colonias que realmente incluyen el inserto, que son las nuevas clonas denominadas CAPTIDE, porque es una combinación de la secuencia de CAP del gen del virus ADN asociado y TIDE por el plásmido utilizado PT-TRIDE. La placa B es una placa control donde, bueno, no creció nada, y la placa C es un rastreado de la placa A para ver si realmente no es, para cerciorarnos si realmente tienen el inserto estas colonias. Finalmente, las digerimos nuevamente con sus enzimas de restricción, y este es el corrido electroforético que se hizo nuevamente, ya con las colonias de H5 alfa transformadas. Y estas colonias, como nosotros podemos ver, tienen justamente los dos fragmentos que se han subclonado en el plasmido. Entonces, cada una de las colonias, se tomó varias colonias al azar, y nos dio respectivamente sus fragmentos correspondientes a PCR 160 y, bueno, PT-TRIDE, ¿no? Entonces, aquí podemos observar ya gracias al servidor bioinformático SnapGene, donde se puede observar claramente cómo es que nos ha quedado nuestra nueva clona, ¿no? Aquí teníamos, aquí todo lo verde representa la secuencia CAP, el gen CAP, que ha sido trasladado desde PCR 660 hasta PT-TRIDE. Y ahora tenemos desde NH1, como ven aquí, flanqueando todo hasta SMA1, todo esto correspondiente acá. Entonces, la nueva clona CAPTIDE fue lograda ya con un peso de 4.879 pares de bases. Y bueno, en conclusiones, tenemos que ya les había estado adelantando, con la clona original de CAPTIDE sí se pudo hacer la reducción de este tamaño original del plásmido PCR 660, que tuvo el tamaño de 9.3 kilobases, a través de este método de subclonación. Entonces, como les mencionaba, esto permite que ya la secuencia sea mucho más fácil de manejar para procedimientos futuros de inserción de epítopos, y también se establecieron las bases para obtener de manera más sencilla y con mayor facilidad estas clonas de CAPTIDE, donde ya se insertarán los epítopos, e igual se pueden cambiar otro tipo de epítopos de ureasa y hacer las modificaciones específicas para la vacuna. Muchas gracias. Ok, genial, Jamie. Más bien, muchas gracias a ti por compartir todos tus conocimientos. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta. Bueno, a ver, buenas tardes. Sí, Eric. Mi nombre es... Perdón, sí. Martín. Sí, a ver, con respecto a, bueno, si bien es cierto la metodología que ha utilizado Jamie, ¿no? para desarrollar esta vacuna, digamos, ¿cuál sería tal vez los riesgos que se pueden tener cuando se desarrollan este tipo de vacunas? Bueno, muy buena pregunta, gracias. Uno de los principales consecuentes del desarrollo de la vacuna, bueno, como ya lo vemos en la coyuntura actual, es si los resultados efectivamente van a ser positivos en los procesos de ya experimentación en animales. Teóricamente, en estos aspectos que les había señalado, de que tú eliges una secuencia de ureasa y la metes a los servidores online donde te indican qué tan potente inmunogénicamente es, obviamente son teóricos, pero al momento de la práctica muchos factores pueden influir para que estos resultados cambien, ¿no? Teóricamente sirve, teóricamente funciona, pero cuando ya vamos a la parte experimental es donde realmente se destapa toda la verdad, ¿no? Pero bueno, actualmente esta investigación se sigue haciendo, no sé cómo vaya con respecto a la pandemia, pero otra compañera mía de doctorado ya me estaba informando de cómo iba esto, entonces aparentemente sí, los epítopos que se seleccionaron estuvieron bien, dan una buena respuesta inmunogénica, pero te podría informar hasta ahí. Pero con respecto a tu pregunta, sí, los riesgos estarían más que todo en esa etapa tan crítica de un desarrollo de la vacuna. Listo, gracias. No, gracias a ti por tu pregunta. Más bien, Eric, bueno, acá preguntan por el chat, ¿por qué se eligió ese epítopo y no otros?
bueno, voy a retroceder un poco a una de las diapositivas. Claro. Una de las diapositivas en la cual iniciamos con el procedimiento y la metodología, anunciamos de que para la elección del epítopo siempre consideramos que tenga los dos tipos de respuesta inmune, tanto celular como humoral. Entonces, justamente estos factores nos ayudaron a reconocer qué tipo de posición más que todo elegir. Entonces, se llama esto mapeo de epítopos, donde nos demuestra cuáles son los más inmunodominantes y a través de servidores online como Rampage y Analyze Resource nos puede cerciorar de esto, ¿no? Ahí nos puede clasificar de que ciertas posiciones son más inmunodominantes y unas pueden tener más inmunidad celular, otras más inmunidad humoral. Entonces, gracias a esos determinantes, nosotros podemos saber qué epítopo elegir. Y aparte de ello, también nos ayudamos con la bibliografía de otras investigaciones, donde igualmente, ¿no? La más estudiada, el epítopo más estudiado del Helicobacter pylori es Uriasa. Entonces, también nos dan ciertas posiciones que ya han sido estudiadas y nos vamos cada vez acercando a qué posición elegir específicamente para ello. ¿Alguien tiene otra pregunta más? Eric te agradece por la respuesta. No, gracias a él. Bueno, quizás una pregunta un poco más personal. ¿Cuánto tiempo estuviste en México? ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo todo lo que nos acabas de contar? Bueno, estuve un año, exactamente un año trabajando en todo esto. Y sí, en un principio fue bueno, no sé cómo describirlo muy bien, pero bueno, es muy estresante cuando a veces los experimentos no llegan a, a funcionar por completo. Por ejemplo, en el procedimiento en el que hablaba del quick change de la mutagénesis directa, en un principio me la pasé mucho tiempo tratando de que esto funcione, pero al final nunca funcionó y por eso tuve que cambiar y hacer una lista de estrategias de las cuales ya les mencioné, para que pueda obtener finalmente mi inserto, ¿no? Y esto justamente no funcionó porque eh, creo que también por falta de experiencia y otros factores más, no me permitieron darme cuenta de que dentro del plásmido había también otras secuencias que no me permitían que se amplifique de una manera correcta, ¿no? Pero fue un largo proceso también para entender bien cómo funciona todo y bueno, al final sí se obtuvo lo que realmente uno no quería lograr, ¿no? Pero sí fue un año muy intenso. Ok, no sé si me escuchan. Estuviste un año, ¿esta es tu tesis de pregrado o maestría? La tesis de pregrado. Ah, genial. ¿Y tienes algún plan de volver o hacer algún estudio de posgrado en México o en otro país? Sí, bueno, hay muchos planes. Siempre tengo las puertas abiertas en el laboratorio en el que estuve trabajando en México. Sigo teniendo una buena relación con todos los que trabajé ahí, con mi asesor también. Entonces, sí, siempre tendré las puertas abiertas, pero por el momento, bueno, la coyuntura actual siempre, bueno, a todos nos ha afectado bastante, entonces se han postergado ciertos planes que estaba tratando de sacar, pero sí, ahora estoy enfocada en hacer mi posgrado y seguir con este tipo de investigaciones de desarrollo de vacunas y enfocados mucho a virus adenosociados e incluso desarrollar aún más lo de Helicobacter pylori. Pero en México ya creo que pasé una cierta etapa de convivencia ya he conocido bastante y creo que el siguiente paso es seguir escalando a otros enfoques, tener más perspectiva de otras realidades, entonces espero que, bueno, pronto pueda informar más oficialmente de eso, pero sí, estoy enfocada en un posgrado, pero ya no en México. Genial. ¿Alguien tiene otra pregunta más? Hola, buenas tardes. Soy Angeli.
Jamie, una pregunta. ¿Cómo es que nació tu idea para realizar el proyecto? Y bueno, las complicaciones ya lo mencionaste, pero algo como que más concreto que se te hizo muy difícil realizar. Sí. Hola, Angeli, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, la idea en sí, eh, bueno, esto creo que ya algo muy personal, pero antes de realizar la tesis, creo que como la mayoría sabe de los que están aquí participando, saben que antes, bueno, había hecho un intercambio académico al mismo país y a partir de ello yo quería todavía, no sabía específicamente a lo que me quería dedicar, o sea, en una línea de investigación específica, entonces justamente por eso hice el intercambio y a partir de ello yo pude más o menos deslindarme y saber a lo que me quería dedicar. Justamente con esta tesis tuve la oportunidad de muy, muy, muy al azar, puedo decirlo tal vez, de conocer a mi asesor y poder conversar de él justamente de esto, ¿no? Y más que todo, esta línea de investigación es muy de mi asesor mexicano, él se dedica al desarrollo de vacunas y a terapia génica. Entonces, al encontrarlo, de alguna manera fue como un incentivo o una motivación intelectual para mí de que también quería hacer eso, ¿no? Entonces, parte de las ideas de esto son de mi asesor, la idea es de mi asesor, él tuvo la idea de esto, ¿no? Que también puedo mencionar que hay un compatriota peruano que se encuentra también en México que está desarrollando la vacuna contra el Zika. Entonces, mi asesor es el jurado de este compatriota que les menciono, ¿no? Entonces, a través de él también eh, fueron surgiendo estas ideas de vacunas y es como descubrir realmente a qué me quiero dedicar con respecto a línea de investigación, ¿no? Entonces, es así como surgió la idea de hacer una vacuna. Otra parte de que, bueno, de que ya les mencioné de complicaciones, bueno, creo que bueno, no, tal vez es una costumbre que tenemos todos los estudiantes acá bueno, eh, no quiero generalizar, ¿no? Pero la mayoría de estudiantes en mi facultad, la Universidad Nacional, bueno, no nos suelen ser o no nos suelen, eh, no nos suelen exigir bastante para un proyecto de investigación, tal vez. Entonces, probablemente eso haya sido un poco chocante en un principio, pero ya luego fui adaptándome, acostumbrándome, pero probablemente sea eso, no tener la costumbre de darlo prácticamente todo, absolutamente todo, y que comas, huelas, en todo esté la ciencia, la investigación, entonces que te absorbas mucho más, y creo que eso fue en un principio la parte chocante, ¿no? Tener más costumbre de hacer ciencia, de hacer investigación. Gracias. Tú eres Gracias. de la Universidad de Trujillo, ¿verdad? Sí, ¿Allá hacen algún tipo de prácticas preprofesionales o cómo es? Porque, por ejemplo, yo vengo de la Universidad Agraria La Molina y nosotros hacemos biologías experimentales. Entonces, nuestra biología experimental es como hacer prácticas preprofesionales, que usualmente las haces con los laboratorios de la universidad, pero lo haces por 2 años. Y aparte, después de esos 2 años de experiencia en el laboratorio, tienes las prácticas preprofesionales que usualmente la gente lo hace fuera de la universidad me refiero. Entonces, como que ahí te dan claro. mayor, sobre todo si es que acá hay algún estudiante, yo le recomendaría que por más que no sea obligatorio, siendo estudiantes, hagan prácticas preprofesionales. Quizás no les vayan a pagar, que es lo Ah, seguro, claro, sí. lo Sí, más claro, seguro, estoy, pero de sí, todas formas adquieres la experiencia que se necesita que se necesita en el laboratorio. No solamente es saber manejar los equipos, sino también poder realizar o plantear un experimento, que es muy importante también. Bueno, sería mi recomendación. claro, sí. Bueno, actualmente ya no sé cómo se está manejando mucho porque, bueno, estuve mucho tiempo alejada, así que no tendría directamente así como explicártelo, porque no lo he vivido, no pasé mi graduación aquí, no estuve en el último año aquí, entonces no sabría bien cómo actualmente se está manejando eso.
Seguramente otros compañeros tal vez sí podrían describirlo mejor, pero personalmente no sé cómo se esté manejando ahora en la nacional. Bueno, en mi caso, a ver, doy este comentario y luego leo una pregunta que hay en el foro. En mi caso fue de que uno siempre tiene como que al inicio un poco de miedo, y si me va mal en el laboratorio, qué sé yo, ¿no? Pero me parece que justamente eso es lo que hay que hacer es atreverse, ¿no? No solamente para ganar experiencia, no solamente para mejorar el CV, sino también porque aprendes, como por ahí vi en el chat que decían, a trabajar en equipo, a seguir órdenes, pero también a poder entender cómo es que se está realizando la investigación. Y bueno, mi recomendación sería que hablaran con algún tipo de profesor, que les guste la línea de investigación que hacen, que tenga laboratorio obviamente, y pedirle para realizar algún tipo de prácticas. Y bueno, Así, paso a leer el chat. Dice, ¿cuáles son las ventajas que tiene el uso de ese plásmido con respecto a otros? ¿Y cuál fue el motivo de la elección? muy buena pregunta. Bueno, la elección de este plásmido justamente se dio porque este plásmido tiene ya las secuencias o los genes del virus adeno-asociado dentro de este vector. O sea, recuerdan que, bueno, aquí tenemos el virus adeno-asociado, tenemos que tiene el gen CAP y el gen REP. Estos genes van a expresar estas tres proteínas. En este caso el gen CAP expresa estas tres proteínas y el gen REP expresa estas cuatro proteínas, cada uno con su funcionalidad. Entonces, este plásmido PCR660, justamente dentro de su secuencia ya cuenta con ambos genes, el gen REP para replicación y el gen CAP del virus adeno-asociado. Por eso es que se utiliza este gen. Y este gen ya, y este plásmido ya está modificado para que no haya ningún problema en la funcionalidad de ambos genes del virus adeno-asociado. Es un vector excelente que cuenta ya con ambos genes del virus adeno-asociado. Es por ello que se utiliza. Acá hay otra pregunta de María Soledad. Dice, ¿con cuál de las técnicas aplicadas te sentiste más familiarizada? Técnicas aplicadas. Bueno, aquí se utilizaron bastantes técnicas de biología molecular, de las cuales, bueno, aplicas el PCR, electroforesis, son las más comunes, pero creo que no es que me sienta más cómoda, no, creo que con todas me sentí muy cómoda de hacerlas, me gusta mucho meter las manos en la masa, así que creo que no podría elegir cuál es la más cómoda, ¿no? Creo que todas son cómodas, bueno, para mí. Sí, Yemi, ¿y habría oportunidad para otras personas que estén en pregrado, que quieran hacer su tesis en México, por ejemplo? Claro, sí. Igual cualquier persona que esté interesada en estudiar en el extranjero, en pregrado, o hacer su tesis allá, puede contar con mi ayuda para poder guiarlo y al menos sepa qué cosas tiene que hacer y, y todo aquello con respecto a lo del viaje, cómo es la estadía allá, todo lo que quiera saber acerca de ese proceso de estudiar en el extranjero, hacer la tesis allá, sí pueden contactarme y podemos hablarlo mucho más en profundo por interno y puedo ser su guía si ustedes o los que desean para que si se sienten animados y motivados o si se quieren ir preparando desde ya, igual estoy muy dispuesta a apoyar a los que lo deseen, así que pueden contactarme igual bueno, no he dejado aquí mi correo, pero creo que en Pero la página lo de... podemos poner cuando subamos la conferencia, ¿te parece? Claro, sí, perfecto. Ahí, por esos medios, en las redes, pueden contactarme y consultarme lo que deseen. Y igual, si tal vez no han hecho alguna pregunta acá, pueden hacérmela también por esos medios. No se preocupen, pero sí, estoy a su disposición para las dudas que tengan y
la ayuda a mi alcance que les pueda dar, ¿no? Genial. Bueno, y también decirles de que pueden hacer sus tesis de pregrado también en otros países, por ejemplo en Argentina. Si ustedes entran al grupo que tiene el instituto, que es becas doctorales y postdoctorales en biociencias, pueden buscarlo en Facebook. Van a ver diferentes ofertas que hay. En Argentina se llama tesina, a la tesis de pregrado. Entonces ustedes pueden postular y hacer su tesis allá y luego obviamente la defenderían acá. Y bueno, y muchas personas te agradecen por el chat. También estoy muy agradecida por tu ponencia, muy enriquecedora. Y bueno, creo que si ya no hay ninguna otra pregunta, daríamos por terminado esta charla. Acá hay, bueno, sí, te felicita. Ricardo Sañartu te felicita por tu presentación. Sí, bueno, muchas gracias también a todos los que estuvieron atentos a esta exposición, a esta presentación. Muchas gracias al Instituto de Genética Bárbara McClinton. Y bueno, qué bueno que les haya servido un poco más de conocimiento en este día. Muchas gracias a todos los que han participado. Ok, hasta luego entonces a todos. Hasta luego.